Eco 360. Bueno, y estamos de vuelta en Eco 360. Recuerda que puedes escribirnos al @EcoTVPanamá utilizando el hashtag Eco360 y vamos a hablar un poco de transparencia. Un tema importante, no solo en esta coyuntura, un tema que debería ser parte de la agenda nacional y el cual creo que ha subido en expectativa con la entrada de esta administración porque Juan Carlos Varela habló mucho de honestidad durante su campaña. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Gasnel. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Abogado. Buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente. Gracias por invitarme nuevamente. Vicepresidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Así es. Un hombre con experiencia en estos temas de transparencia y rendición de cuentas. Algo. Antes de entrar en lo específico que ha estado en los medios estos días sobre si las declaraciones patrimoniales deben ser públicas, de si las donaciones de campaña deben ser públicas, de si hay temas que son confidenciales porque tienen que ver con qué negocios yo tengo. Creo que la gente tiene que estar clara cuando asume un rol público, Carlos, que hay ciertos temas que dejan de pertenecer tal vez o de estar en ese ámbito protegido de la confidencialidad cuando eres persona privada, y cuando traspasas esa línea y aceptas un cargo público, inmediatamente hay una serie de regulaciones con respecto a transparencia que te aplican, ley de transparencia entre otras. Si tú eres funcionario público, ¿qué expectativa debes tener tú o qué es lo que debes esperar de información sobre ti o sobre las cosas que te rodean que debe ser pública? ¿Cómo le facilitamos esto a los funcionarios que tal vez no tienen la línea tan clara? En primer lugar, deben entender que el deber de transparencia viene con el cargo. Y eso debe ser una actitud hacia la transparencia. No vemos que eso sea una actitud actualmente. Sigue siendo una pesada carga sobre el funcionario público, ¿no? Adicionalmente, tengo que entregar información de carácter público. Tengo 30 días para entregar información. ¿Para qué quieren saber esa información? ¿Cómo la van a utilizar? No, mientras más transparencia hay menos morbo. Mientras más transparencia hay menos escándalos, hay menos noticias tendenciosas. Si todo lo publico en la página web de la institución, menos información van a estar buscando los medios y los periodistas y menos información van a sacar con algún tipo de doble intención, ¿no? Toda la información, vamos a partir de que el funcionario debe saber que toda la información que reposa en la institución es de carácter público, salvo que la ley diga que es de carácter restringido, que son 8 temas que restringe la ley de transparencia y la información que pertenece al expediente personal y que tiene que ver con enfermedades y ese tipo de cosas. Pero toda la demás es pública. Ahora Ese bien, es el nosotros principio. tenemos una autoridad de transparencia creada recientemente Con mucho presupuesto. en el gobierno de Ricardo Martinelli. Me pregunto yo, hablando de los funcionarios que entran, ¿no debería ser uno de los roles de esta autoridad, si funcionara en regla, capacitar a los funcionarios entrantes, darles una inducción? Desde Me pregunto luego, si eso se hace. eso debería. Bueno, esa institución yo creo que es una de las instituciones que más funciones y atribuciones tiene dentro de su ley. Sí. Alrededor de 23 atribuciones. Y desde luego que la función de capacitación es una de ellas. Más ¿no? funciones que los diputados. Definitivamente, ¿no? Y yo creo que eso debería formar parte de esa capacitación previa que tienes en tu cargo, ¿no? La transición, si bien ahora se ha cortado, durante ese mes y medio que dura la transición, debería haber capacitación para los funcionarios públicos y el deber de transparencia activa debería formar parte de esa capacitación para que no anden corriendo con esa obligación que tienen ciertos funcionarios de presentar una declaración patrimonial dentro de los 10 días luego de asumir su cargo, que no están cumpliendo muchos. Declaraciones patrimoniales. El artículo 304 de la Constitución Política de la República de Panamá enumera una serie de funcionarios del presidente de la República hacia abajo que tienen una obligación de declarar su patrimonio al momento de entrar en el cargo y al momento de salir en el cargo. Sí. Y, aunque no estoy leyendo la norma literalmente, la obligación de presentar esta declaración es, bueno, aquí la vemos en pantalla, cuáles son los funcionarios obligados, es que tienen que presentarlo ante un notario, ¿correcto? Sí, es gratuito. Y allí el notario guarda el protocolo y luego tú presentas el documento en la Contraloría General de la República, que agarra el sobre y lo pone en algún lugar indeterminado. Y no lo mira nunca más. Bajo llave, cuando el espíritu de la norma, por lo menos
utilizando el sentido común, es que si le estás pidiendo que declare antes y le estás pidiendo que declare después, es porque debería haber algún tipo de ejercicio de fiscalización comparativo. De Hablemos auditoría, un poco de la obligación de investigación. la obligación de la declaración patrimonial. Bueno, la obligación, esos funcionarios que están identificados en el artículo 304 no son todos los obligados. La Contraloría establece que los agentes de manejo también tienen la obligación y cada institución determina quiénes son agentes de manejo dentro de la institución. Es decir, son muchos funcionarios los que actualmente tienen la obligación. Pero en ese artículo se menciona presidente, vicepresidente, magistrado. Es interesante que se mencione solamente al presidente de la Asamblea, cuando deberían ser todos los diputados. Solo el presidente. Solo el presidente de la Asamblea, y sabemos que durante 5 años hay 5 presidentes de la Asamblea. Así que eso es un déficit que hay que solucionar cuando reformemos la Constitución. No, usted debería ser constituyente. Bueno, no sé si tengo la suerte y la oportunidad. Entonces, solamente el presidente de la Asamblea. Y hay toda una serie de funcionarios. Tienen 10 días para presentar la declaración. Esa declaración no es auditada. En otros países esa declaración es auditada por la Contraloría de oficio, si hay algún tipo de denuncia. Se tiene que actualizar anual o cada 2 años. Aquí no actualizan la declaración patrimonial de bienes. Hay un mecanismo para obligarlos a presentarla, que es retenerle el salario, pero cuando dejan el cargo ya no hay salario. Entonces, 10 días después de dejar el cargo no hay mecanismos de presión para que presenten la declaración y de hecho se le solicitó información a la Contralora y no ha entregado información sobre qué funcionarios no han presentado, que dejaron su cargo en este periodo, no han presentado la declaración todavía y esa información es pública. No pueden resistirse a entregar información de quiénes. Tal vez sí pueden no entregar el contenido de la declaración, pero sí deberían entregar información sobre quiénes han cumplido con la obligación y quiénes no. Allá iba. Hablemos de la declaración patrimonial como información pública versus información confidencial. ¿Hasta qué punto, desde la referencia que tenemos de la Ley de Transparencia, de este artículo 304, y entre otras normas que puedas tú citar, la declaración patrimonial debe hacerse pública o es un documento de libre acceso? Claro, para público? los televidentes, los que están viendo el programa, para que entiendan, hay una ley especial que desarrolla ese artículo de la Constitución, correcto, que es la Ley 59 de 1999. Esa ley no establece que es pública la declaración, pero no hay ningún argumento para que no se haga pública una declaración patrimonial de un funcionario. De hecho, el presidente Varela dijo que iba a ser pública su declaración patrimonial de bienes. Y al hacerla pública no estaría violando ninguna norma. De hecho, es una tendencia a nivel internacional. La presidenta de Chile hizo pública su declaración patrimonial de bienes y declaró que en su patrimonio tenía $378,000 entre bienes y cuentas. Y enumeró las cuentas y cuánto tenía en cada cuenta. Excelente. El presidente Mujica de Uruguay declaró que tenía $322,000 en bienes gananciales. Él y la esposa. Dice que es el presidente más pobre de Latinoamérica. El presidente de México también presentó su declaración, no puso los montos, fue criticado porque no indicó cuánto costaba cada una de las propiedades, pero presentó el listado de las propiedades. Y también habría que declarar los intereses, qué acciones tienen empresas, eso es fundamental. Que sepamos dónde el presidente y esos funcionarios tienen acciones y en qué medida tienen control sobre ciertas empresas. El presidente Varela, como bien lo dijiste, dijo que haría pública su declaración patrimonial. Sí. ¿Hasta dónde? No sabemos. Pero, y viene un pero, ya uno de sus ministros había dicho, y no cualquier ministro, el ministro alemán, no había dicho lo mismo, para ponerlo de esa manera. Entonces, el presidente Varela lo que dice es, bueno, yo voy a hacer pública mi declaración, pero dejaré al criterio de los otros si quieren hacer pública la suya. Obviamente está dando un ejemplo y yo creo que eso es importante, pero como dices tú, hay que esperar a ver el contenido de la declaración, ¿no? Porque no puede ser una cifra nada más o un par de cifras. Definitivamente. Esto de dejarlo al libre albedrío, a la libre voluntad del resto de los ministros, pareciera ser que la ley, como dices tú, no dice que deben hacerla pública, pero como tampoco dice que es confidencial, entonces no hay nadie que pueda... Definitivamente, pero estas cosas comienzan así. El presidente hace pública su declaración, la somete al escrutinio público, la opinión pública decidirá si es suficiente lo que presentó o no, algunos ministros lo seguirán y después seguramente vendrá la modificación de la norma porque ya se acabó el morbo dentro de la opinión pública. Así que no es una mala manera de provocar el cambio de mentalidad de actitud,
que a la vez debe generar el cambio normativo. Sí. Donaciones de campaña. Estoy viendo que la sociedad civil está empezando a presionar al presidente Varela de que cumpla una de sus promesas de campaña, refiriéndose a las donaciones recibidas durante su campaña política. Yo no sé si realmente revelar la lista de donantes fue una promesa de campaña, pero creo que lo que están haciendo es referirse a la promesa de transparencia y de honestidad. Entonces están solicitándole al presidente electo, perdón, al presidente Juan Carlos Varela, todavía uno se confunde un poquito, ¿no?, que haga pública la lista de todas las empresas o particulares que le donaron dinero durante su campaña. Esta lista de donantes, y yo creo que ha sido una lucha por años aquí en Panamá, debería ser pública, ¿no?, pero apenas estamos todavía en el debate de si el presidente por voluntad propia la va a hacer pública. Definitivamente. Aquí hay varios temas, ¿no? Lo que obliga la ley actualmente es a que el partido político tiene que y reportarlo todos los candidatos electoral, ¿no?, reporten dentro de los 2 meses siguientes a la elección. Tiene 60 días para reportar su lista de donantes, tanto los principales como los suplentes. Son alrededor de 8.000 personas, 8.000 y tantos que fueron los candidatos que tienen esa obligación de transparentar las donaciones recibidas. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que incluso aunque no hayan recibido ninguna donación, tienen la obligación de presentar una nota indicando que no recibieron ninguna contribución privada. O si no, se les abre un proceso. Y cuando se les abre el proceso, ¿qué es lo que hacen? Dicen, es que yo no recibí ninguna donación. Y como esa información no es pública, ni un ciudadano tiene la posibilidad de cruzar información y decir, oiga, pero este señor gastó una cantidad inmensa de dinero, ¿cómo que no recibió ninguna donación? Y lo que estaba proponiendo la Comisión Nacional de Reformas Electorales era que se presentara y se hiciera en pública la lista de donantes, no solamente en dinero, sino en especie, y también las contribuciones particulares que se hubiesen aportado a la campaña. ¿Ah? No solamente, yo no puedo decir, yo no recibí donación, sino yo de mi dinero, de un préstamo, aporté tanto. Y esa promesa, ¿qué pasó? El Frente por la Democracia, al que pertenecía el Partido Panameñista, dijo que iba a aprobar las reformas electorales tal cual se habían presentado. Es decir, que tiene la obligación ahora de tomar en cuenta esas propuestas de la Comisión. Ya el Foro Ciudadano por Reformas Electorales se reunió y el Tribunal Electoral entiendo que también están buscando la manera de hacer el puente para que el legislativo cumpla con esa promesa. Es importante, ¿no?, que la gente entienda, Carlos, cuál es la necesidad de que las donaciones de campaña sean públicas. Porque la gente dice, oye, pero ¿por qué? Sí, la claro. gente tiene que entender que hay una conexión directa con la oportunidad para actos de corrupción. Pago de favores. Muchas veces las contrataciones directas que se elevaron exponencialmente durante estos 5 años, no todas, definitivamente, pero muchas son producto del pago de favores, de esas donaciones recibidas durante el periodo preelectoral. Si yo, sociedad panameña, sé quiénes son los donantes más importantes, cuáles son las empresas, tengo una capacidad de monitorear, de hacer el ¿correcto? cruce de información y lo que va a generar eso es que el gobierno va a tener que explicar más por qué va a contratar directamente con esta empresa en particular. Que fue la que más donó o la segunda que más donó. Eso. Y otro tema es la posibilidad de que el crimen organizado penetre las campañas electorales, ¿no? Cosa que ha ocurrido en Panamá. Cosa que ha ocurrido, no tenemos certeza de hasta qué punto, pero al conocer de las donaciones, nosotros podemos hacer el cruce de información y hacer el escrutinio, ¿no? Y decir, oiga, pero este señor declaró que recibió $5,000, pero tuvo tantas vallas, tanta publicidad en medios, ¿el otro dinero de dónde salió? Entonces yo creo que tenemos el derecho de conocer el origen de ese financiamiento privado y que haya topes. No puede ser que haya libertad total para que una empresa o un particular le done una cantidad excesiva de dinero. No hay ningún tope, hay posibilidades. Incluso nosotros tuvimos acceso a información, no con el nombre específico, pero de que en la campaña no pasada, la anterior, una empresa le donó $500,000 a una campaña. ¿Qué se puede pedir a cambio de $500,000? ¿Ustedes se imaginan? Bastante. Bastante. La norma o el estándar óptimo, pregunto, en materia de transparencia, es que las campañas sean financiadas todas de forma pública, con fondos del Estado. Es una tendencia, todavía hay pocos países, México es uno, por ejemplo. O que se vaya, por lo menos, en claro, esa es la tendencia, esa es la tendencia, eso sería lo ideal. Sabemos que es muy difícil porque el Tribunal Electoral tendría que tener mucha capacidad de fiscalización.
y detectar que no se están recibiendo donaciones. Entonces, al final, si no existe esa capacidad de fiscalización por parte del Tribunal Electoral, echa la ley, echa la trampa y después muchas personas van a decir, no, esto no funciona. Entonces, yo creo que empezar con topes y transparencia es un tránsito perfecto para luego llegar a ese estadio en donde solamente el financiamiento sea público. Es necesario que la gente sepa que los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, le aportamos 76 millones de dólares a la campaña electoral. Aquí abordamos ese tema el otro día. Estuve viendo los reportes del Tribunal Electoral y la verdad es que entendemos la necesidad de que exista el subsidio, lo entendemos. Pero cuando lo colocas en la coyuntura actual y ves todo el tema de las partidas circuitales, ves todo lo que pagamos en salarios, ves todo lo que ya viene del bolsillo del panameño, te preguntas si realmente en la coyuntura se justifica el subsidio. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, si hubiese transparencia, 76 millones deberían ser suficientes para una campaña electoral. Ahora bien, otro tema dentro de las donaciones, que a veces la gente no lo ve tan técnico, y es que muchas donaciones no son en dinero. Existen las donaciones en especie, la gente que dona locales, la gente que dona apartamentos en alquiler, la gente que dona mercancía, no necesariamente. O sea, a veces no es tan fácil darle el seguimiento o poder saber realmente qué es lo que se está donando. Definitivamente, y eso estaba contemplado en la reforma que se propuso. Volvemos al tema de la capacidad de fiscalización. Que no fue considerada, ¿no? No fue considerada en ninguno de esos artículos, por primera vez. Y que la gente lo sepa, durante un año se reunió una comisión y la Asamblea no tomó en cuenta ninguno de los artículos de esa reforma. Ni siquiera lo leyeron. La exposición de motivos. Y no solamente diputados de Cambio Democrático, incluso diputados panameñistas y del Eran PRD. Momentos de alianza, ¿no? ¿Todavía o no? No, todavía no era momentos de alianza. Yo creo que ahora se lamentan no haber aprobado algo de esas reformas electorales, pero yo creo que tomaron conciencia y nosotros vamos a exigir y vamos a buscar los mecanismos para que sean discutidas durante estos meses, tomando en cuenta que eso fue una promesa del Frente por la Democracia, de la cual formaron parte los partidos que actualmente firmaron ese pacto de gobernabilidad. Entonces vamos a estar vigilantes de que eso se cumpla. Es necesario, yo creo que es la única manera en que podemos avanzar hacia una democracia más equitativa, ¿no? Que tengamos topes y transparencia total de las donaciones privadas, ¿no? Entendemos el tema ese de las repercusiones y represalias que pueda haber contra un donante en caso de que pierda la elección su candidato, ¿no? Pero si hay topes razonables, no debe haber ningún miedo a ese candidato de donarle. Sí, porque aquí está el que, típicamente el que apuesta a todos los caballos. Claro, pero si apuesta a todos, el problema es que apuesta a todos y le da uno más que a los otros. Pero si apuesta a todos con las mismas cantidades, no debe tener ningún problema. Yo creo que esos miedos no tienen mucho argumento detrás y los países que ya han optado por la transparencia y los topes han superado todos esos miedos que no tenían mucha justificación. Se nos acabó el tiempo. Te voy a hacer una pregunta de sí o no, un pronóstico, y no es de fútbol. ¿Crees que el gabinete completo, los ministros, todos van a hacer pública su declaración patrimonial? No. No. No, pero esperaría que la mayoría. Ok. Carlos Gasnel, vicepresidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, nos acompañó hoy. Esto fue todo en ECO 360. Recuerde, mañana a las 8 de la noche estaremos de vuelta. ECO 360.